Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy les traigo uno de esos bombazos informativos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, porque cuando hablamos de pasión, traición y las luces deslumbrantes de la fama, nadie lo protagoniza mejor que nuestro querido galán turco, Can Yaman. ¿Es posible que el pirata más sexy de la televisión haya saqueado un nuevo corazón y dejado otro a la deriva en las frías aguas del olvido? Prepárense, porque lo que está sucediendo en la vida amorosa de Can Yaman es más intenso que cualquier guión de telenovela que hayamos visto hasta ahora. Todo parece indicar que el actor, que ha conquistado Italia y España, no solo con su talento sino con ese carisma arrollador, se encuentra en el ojo del huracán mediático, y esta vez no es por sus exigentes entrenamientos físicos ni por sus nuevos proyectos, sino por un triángulo amoroso que tiene a la prensa italiana completamente revolucionada. La noticia ha estallado como la pólvora tras la publicación de la portada de la prestigiosa revista italiana Oggi, que no se han dado con rodeos, y ha titulado la situación con una frase que corta la respiración: corazón dividido entre dos mujeres. Y vaya si está dividido, porque los protagonistas de este drama son nada más y nada menos que su actual, o quizás deberíamos decir anterior, novia, la DJ Sarabluma, y su deslumbrante compañera de reparto en la nueva superproducción Sandokan, la actriz Alana Bloor. Hablemos un poco del contexto para entender la magnitud de este terremoto sentimental. Sabemos que Can Yaman, a sus 36 años, está en la cima de su carrera. Dejó Turquía para convertirse en un ídolo internacional, y su transformación para interpretar al legendario tigre de Malasia, Sandokan, ha sido brutal. Pero parece que las largas horas de rodaje, el sudor, la adrenalina y las escenas intensas han traspasado la pantalla. Se dice en los pasillos de los estudios y en los rincones más exclusivos de Roma que la química entre Can y Alana Bloor no es normal. Es algo eléctrico, algo que traspasa la lente de la cámara y que ha empezado a incomodar a más de uno, especialmente a quien ocupaba el corazón del actor hasta hace muy poco. La revista Oggi ha puesto el dedo en la llaga al sugerir que esta cercanía excesiva con Alana ha sido el detonante final para que la relación con Sarabluma se desmorone como un castillo de naipes. Y es que, queridos amigos, las señales están ahí y en la era digital en la que vivimos, el amor y el desamor dejan huellas digitales imborrables. El detalle que ha confirmado todas las sospechas y que tiene a los fans del actor en un estado de shock absoluto es el movimiento en redes sociales. Sí, lo han adivinado, el infame unfollow. Se ha reportado que Can Yaman y Sarabluma han dejado de seguirse mutuamente en Instagram. En el código no escrito de las relaciones modernas de las celebridades, esto equivale prácticamente a firmar los papeles del divorcio ante millones de testigos. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Las fuentes cercanas aseguran que la crisis no surgió de la noche a la mañana. Al parecer, la DJ Sarabluma, una mujer independiente y con una carrera propia, no habría visto con buenos ojos la inmensa complicidad que su novio estaba mostrando públicamente con Alana. Y no la culpo, porque si analizamos las apariciones recientes de Can y Alana en diversos eventos promocionales, la tensión sexual se puede cortar con un cuchillo. Hay miradas que dicen más que 1000 palabras, y las sonrisas que Can le dedica a su coprotagonista tienen un brillo que hacía tiempo no le veíamos. Imaginen la escena: alfombras rojas, flashes disparando sin cesar, y ellos dos, Can y Alana, posando no como simples colegas de trabajo, sino como una pareja que comparte un secreto delicioso. Se tocan, se buscan con la mirada, se ríen de chistes privados mientras el mundo los observa. Para Sarabluma, ver estas imágenes portada tras portada, sumado a los rumores que la prensa italiana no deja de alimentar, debió ser la gota que colmó el vaso. La revista Oggi profundiza en que la ruptura ya es un hecho consumado y que el motivo principal es, sin duda,
esta nueva ilusión que ha nacido entre las palmeras y los barcos piratas del set de Sandokan. Es el clásico cliché de Hollywood y Cinecittà, el actor que se enamora de su coprotagonista. Pero en el caso de Can Yaman, todo se magnifica. Recordemos que él es un hombre pasional, que vive sus personajes al límite, y Sandokan es un papel que requiere una entrega emocional y física absoluta. ¿Es posible que haya confundido la ficción con la realidad? ¿O es que Alana Bloor ha despertado en él algo que Sara ya no podía ofrecerle? La situación es delicada porque Can siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, pero cuando eres una estrella de su calibre, la privacidad es un lujo que no puedes permitirte. Los paparazzi los siguen a sol y a sombra, y cada gesto es analizado por expertos en lenguaje corporal. Y lo que dicen los expertos coincide con lo que dicen los fans. Can Yaman parece estar hechizado por Alana. Mientras tanto, el silencio de Sara Bluma es ensordecedor. El hecho de borrarlo de sus redes es un grito de guerra, una declaración de independencia y quizás de despecho. No es fácil ser la pareja de uno de los hombres más deseados del mundo, y mucho menos cuando ese hombre empieza a tener ojos para otra mujer justo enfrente de ti y de toda Europa. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasará con el rodaje? Trabajar con tu nueva conquista mientras el mundo habla de tu ruptura no debe ser sencillo, pero quizás esa tensión real sirva para darle aún más fuego a la serie. Lo cierto es que la narrativa de El corazón dividido vende, y vende mucho. Pero más allá del marketing, parece que hay sentimientos reales en juego. Can Yaman se encuentra en una encrucijada vital a sus 36 años, consolidando su imperio en Italia pero, al parecer, sacrificando su estabilidad sentimental por una nueva aventura que promete ser tan tormentosa y apasionada como las historias que interpreta. Alana Baioué, por su parte, ha pasado de ser una compañera de reparto a ser la mujer más buscada por los fotógrafos, la supuesta causante de que el DJ set de Sara Bluma se haya apagado para siempre en la vida de Can. Estaremos muy atentos a los próximos movimientos. ¿Habrá confirmación oficial? ¿Veremos pronto la primera foto de Can y Alana besándose fuera del set? ¿O quizás Sara Bluma decida romper su silencio y contar su verdad? Lo que es seguro es que este culebrón turco-italiano está lejos de terminar y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada me gusta sospechoso. Porque en el mundo de la farándula, donde hay humo, no solo hay fuego, hay un incendio forestal incontrolable. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.